naturales. ¿Por qué se originan las mutaciones? Generalmente es debido a momentos o situaciones espontáneas que ocurren en la célula, ¿vale? Pero principalmente las que involucran al cromosoma es debido a un proceso de crossing over. ¿Qué era el crossing over? ¿Dónde nos mencionaron la palabra? ¿Qué es el crossing over? Cuando parte de los cromosomas se cambian inversamente. No inversamente, no se intercambian, ¿vale? ¿Es un proceso natural o no? Sí, ¿cierto? Es un proceso natural. Pero ¿entre qué cromosomas ocurre ese crossing over? ¿Entre qué cromosomas? Entre cromosomas homólogos. ¿Y qué son los cromosomas homólogos? Ya lo explicamos en las pasadas, ¿cierto? ¿No? Tenemos aquí cromosoma 1. Entonces, durante la división celular hay un intercambio normal de fragmentos. ¿Okay? Entonces, esto no me generaría nada. ¿Por qué? Porque son cromosomas homólogos. ¿No? Son cromosomas homólogos. ¿No? Se están intercambiando los mismos genes. ¿No? Entonces, esto vendría a ser el crossing over. ¿No? Un intercambio normal, ¿sí?, de porciones del cromosoma. Entonces, ¿cuándo es el problema? Ocurre cuando esta translocación normal puede ser entre, por ejemplo, otros cromosomas, ¿no? Tenemos aquí el cromosoma, otro par de cromosomas, y este crossing over no se da adecuadamente, ¿sí? Y vamos a poner aquí el caso así más gráfico, por decirlo. ¿Cómo se llama este tipo de mutación? Translocación, ¿cierto? Eso podría ser justamente una translocación, en la cual un pedazo de un cromosoma se intercambia con otro pedazo de otro cromosoma, ¿no? Entonces, aquí está viendo un crossing over incorrecto. Un crossing over incorrecto, que justamente es lo que es una mutación. ¿Okay? Es lo que es una mutación. Entonces, va a haber un crossing over de este tipo, va a haber una inversión, va a haber una deleción. Como vimos en un trabajo de un grupo, si hay inversiones, ¿no?, la información genética no se pierde, ¿no? La información genética no se pierde, simplemente se reordena. ¿En qué caso sí sería grave, por ejemplo, una inversión? ¿En qué caso sería grave? Supongamos que aquí tenemos un gen. ¿En qué caso sería grave? Cuando ese cromosoma se corta, se podría decir, en la mitad de ese gen, ¿no? Se corta en la mitad de ese gen, entonces ahora sí, pues el gen ya se va a ver alterado, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, una inversión podría ser letal, ¿no? Entonces, letal en el sentido de que esta proteína se va a ver afectada. Si no, puede ocurrir, va a haber algún tipo de modificación de expresión génica, sí, pero no va a ser letal ni va a ocasionar un fenotipo totalmente cambiado, ¿sí? Entonces, lo que sí es grave, por así decirlo, es una deleción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí estamos perdiendo material génico, ya se pierde genes, entonces toda deleción va a tener sus consecuencias. Entonces, es importante mencionar lo siguiente, que la deleción puede ocurrir a nivel cromosómico como también a nivel génico, ¿no? Creo que hubo dos grupos que vieron la palabra deleción y automáticamente lo relacionaron con mutaciones estructurales, pero no necesariamente, ¿no? ¿Qué tal si ocurre en un solo gen, en un mismo gen? Entonces es una mutación puntual, grande, pero puntual. Entonces, esta de acá sí es estructural porque está afectando una parte del cromosoma, ¿ya? Entonces, inversiones, translocaciones. Ahora, había dos tipos de translocaciones. A ver, ¿quién logró leerlo y entenderlo? Recíproca y robertsoniana. Robertsoniana y recíproca. ¿Cuál es la definición de ambas? A ver. Robertsoniana es cuando dos cromosomas se fusionan, eso es lo que hablamos en el paper, ¿Ya? en su grupo. Y recíproca creo que era translocación. No, ambas son translocaciones. Entonces era ambas Recíproca. intercambian. Ya, pero es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo diferente? Que un fragmento se une A ver. a un centrómero. Uno se da como en la relación acá que es una subpunto. Ya. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. Ahí dice. Malcriadas. Ya. Ya. ¿Y robertsoniana? Lo que hacía era intercambio y la revolución era fusión. Ya está ahí. Sí. A ver. Ya, tiene que ver, ya primero, a ver, cromosoma. Nos acordamos la estructura de cromosoma, ¿cierto? A
¿Se acuerdan, no? ¿Cómo se llama este de acá? Brazo. ¿El brazo chiquito cómo se llama? ¿El chiquito? Corto. Brazo P o corto. Y el grande brazo. Largo. ¿Ok? P de petit, ya es una palabra. Entonces, P y Q, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vamos a tener diferentes tipos de cromosomas, ¿cierto? Cuando ambos brazos son iguales, ¿cómo se llama este caso? Cuando ambos brazos son igualitos, metacéntrico. Cuando el brazo P es más chiquito, submetacéntrico. ¿Sí? Entonces, cuando el brazo P es bien chiquitito, ¿sí? Acrocéntrico. Y cuando no existe brazo P, telocéntrico. ¿Sí? Es decir, solamente está telómero. Una pregunta de examen, por cierto. Entonces, son diferentes tamaños y esas formas de los cromosomas, ¿ok? Bien, cuando ocurre un intercambio de cromosomas, ¿sí? Una porción de cromosoma, una porción pues, recíproca, ¿no? Uno da, el otro recibe, ¿no? Es recíproca, ¿no? Vamos a suponer que estas son las porciones en las cuales están intercambiándose. Robertsoniana, nosotros hablamos robertsoniana cuando todo un brazo, ¿sí? Principalmente de los acrocéntricos, porque son los brazos pequeños, todo un brazo es intercambiado, es intercambiado con otro cromosoma, todo el brazo, ¿no? Entonces generalmente es el brazo P, que es el brazo pequeño, ¿sí? Entonces eso es robertsoniana. Entonces, y el de acá también le va a dar todo su brazo, ¿vale? Todo su brazo. Entonces ambos van a intercambiar todo el brazo. Por eso se unen en centrómero, se dice. ¿Sí? Se une en el centrómero. Entonces, en resumen, la robertsoniana, ¿por qué todo el brazo está siendo intercambiado, ¿sí? con otro cromosoma? Entonces, el brazo ¿También puede ser intercambiado de brazo grande? Generalmente no se ve porque si se intercambia el brazo grande, ¿no? Por ejemplo acá, el intercambiarse el brazo grande implica que esta información genética se puede perder. Entonces, generalmente las translocaciones son de brazos cortos. Si hay brazos grandes, sí, pero ahí tiene que ver lo siguiente, otra cosa importantísima, que los cromosomas tienen tamaños, ¿cierto? El cromosoma 1 va a ser, eso es, esta nomenclatura ha sido por los que lo han descubierto, ¿no? Mientras más grande, cromosoma 1, el último cromosoma, por ejemplo, en el caso de los humanos, cromosoma 22, es el más chiquito, ¿sí? Entonces, es más común ver translocaciones en este tipo de cromosomas, ¿sí? que en este de acá. Entonces, por el tamaño del cromosoma mismo, ¿ya? Entonces, vamos a... Justo la translocación robertsoniana es importantísima, ¿por qué? Porque es una de las hipótesis en las cuales se basa el origen de la especie humana. ¿Cómo así? Si nosotros vemos lo siguiente, dos células, ¿vale? Una, la célula del chimpancé y otra la célula del ser humano, Homo sapiens, ¿ok? Chip y Homo sapiens. Entonces, si nosotros analizamos a nivel cromosómico ambas especies, ¿sí? Vamos a ver que comparten gran cantidad de información genética y cromosómica también. Es decir, por ejemplo, el chimpancé tiene cromosoma 1, su homólogo, tiene cromosoma 2A, así se denomina, tiene cromosoma 2B, tiene cromosoma 3 y así va, ¿sí? Entonces, y el humano tiene cromosoma 1, cromosoma 2 y así va. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, no fue colocado cromosoma 2, cromosoma 3 y así, no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha visto lo siguiente. Si analizamos el cromosoma 2 humano y el cromosoma 2A, 2B de los chimpancés, vamos a dar cuenta de lo siguiente, que aquí, entre estos dos cromosomas, hubo una translocación robertsoniana originando el cromosoma 2. ¿Ok? Entonces se dice que el ancestro en común de ellos dos, ¿sí? El ancestro en común de ellos dos sufrió este proceso, en el cual entre ambos cromosomas hubo translocación robertsoniana, generando solamente un cromosoma 2.
¿Y cómo se dio esta translocación robertsoniana? De la siguiente manera. ¿Sí? De la siguiente manera. Miren. Aquí tenemos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿sí? El cromosoma acrocéntrico, ojo, son cromosomas acrocéntricos, y ahora vamos a entender por qué es acrocéntrico, del chimpancé, ¿vale? Este es el cromosoma 2A y este es el cromosoma 2B, ¿ok? Son cromosomas acrocéntricos. Entonces, el ancestro en común entre chimpancé y humano surgió lo siguiente: este brazo corto, ¿vale? Este brazo corto fue traslocado con este otro brazo corto, ¿ok? Estos dos fueron translocados, es decir, se intercambiaron. Al haber esta translocación, ¿qué ocurrió? Los brazos largos se unieron, ¿cierto? Los brazos largos se unieron. Y a su vez, quedó este fragmento adicional. Entonces dice, ¿no?, que de esta manera se origina el cromosoma 2, que es en humanos, y aquí tenemos el fragmento que después de millones de años fue perdido, porque quedó muy poquita información genética y esa información genética se perdió. Entonces, de esta manera, a partir de 2 cromosomas, obtenemos solo uno. ¿Debido a qué? A la translocación robertsoniana. ¿Y esto cómo fue demostrado? Pues al comparar. Tenemos aquí el cromosoma humano, ¿sí?, que es el cromosoma 2. Aquí tenemos, este es el cromosoma humano, acá está su centrómero, su brazo P, su brazo Q. Pero si analizamos los cromosomas del chimpancé, el 2A, sus centrómeros, y el 2B, y de alguna manera lo mapeamos, mapear significa pues colorear para identificar todos los genes que este contiene, vamos a encontrar una gran similitud, ¿ok? ¿Cuál es la parte diferente? Justamente la parte que está involucrado con los brazos pequeños de los chimpancés. Entonces, este de aquí, ¿no?, explica que justamente hubo una fusión de estos dos cromosomas, ¿no? Hubo una fusión de estos dos cromosomas. Entonces, esto justamente fue una fusión de tipo translocación, ¿ok? Es una fusión de tipo translocación. Y así pues, es la principal teoría, ¿sí?, que explica cuál es el momento de separación entre chimpancés y Homo sapiens, ¿sí? Y luego ya hubo todo el tema de la evolución. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta? Como verán, tampoco es un proceso que ocurrió de un día para la mañana, donde ya se translocó, listo, al día siguiente ya son especies diferentes. No, es un proceso súper lento y que llevó pues 4,5 millones de años. El hecho de que se eliminen, por ejemplo, eso de acá, estos cromosomas que quedaron, el hecho de que se eliminen pasó un millón de años. Proceso adaptativo. ¿Ya, chicos? ¿Claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Mutantes. Las translocaciones robertsonianas son bastante comunes, ya como les he dicho, por ejemplo, en el ganado vacuno son más comunes aún, ¿vale? Entonces son generalmente que no, cuando hay translocación, porque es intercambio, ¿vale? Intercambio de material genético, generalmente no hay ningún efecto fenotípico grave, ¿vale? Porque simplemente se intercambiaron, ¿no? Cuando es grave, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de caso clínico, la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Es bastante grave y bastante frecuente. Entonces aquí tenemos a este proceso de visualización de cromosomas, se llama cariotipo. ¿Ya? ¿Qué es el cariotipo? Pues el mapeo de todos los cromosomas de una determinada especie. En el caso del ser humano, pues tenemos aquí cromosomas del 1 al 22, que son cromosomas somáticos, ¿sí?, o autosómicos, y luego tenemos los cromosomas sexuales. ¿Ok? Entonces, generalmente estos cromosomas están ordenados por tamaño, ¿sí?, del más mayor al cromosoma más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una translocación recíproca? Esta es recíproca, ¿vale? Ocurre que justamente entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22 va a haber un intercambio.
¿Ok? Cromosoma 9 va a intercambiarse este pedazo, cromosoma 22 va a intercambiar este pedazo. Hasta aquí, todo bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que al momento de translocarse se va a formar esta secuencia. ¿Sí? Se va a formar una secuencia BCR-ABL, ¿ok? Originando un gen que justamente es el causante de la leucemia mieloide crónica, el causante de esta síntesis de estos eritrocitos con esa forma, en forma de óxido. ¿Okay? Entonces, esta unión de estas regiones, ¿sí?, es perjudicial. ¿Okay? Estas regiones, al unirse, van a formar este gen que es sumamente perjudicial para la síntesis de eritrocitos. Entonces, es así que tenemos una leucemia mieloide crónica. ¿Sí? Normalmente, repito, no debería haber ningún problema. ¿Cuándo hay un problema? Cuando las regiones involucradas justamente al juntarse formarían este drag point. ¿Ya, chicos? Bien. Y es bastante común, ¿vale? Y se conoce como cromosoma filadélfico. Entonces luego tenemos el tema de las numéricas o bueno, las estructurales, ¿no? Numéricas, son las más comunes. Ahora, ¿por qué se da? Ya lo hemos explicado, ¿cierto? ¿Cuál es la causa? Lo dije, ¿no? ¿Por qué se da las numéricas? ¿Por qué hay un cromosoma de más y un cromosoma de menos? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se da? ¿Por qué aparece un cromosoma de más y un cromosoma de menos? Ya. ¿Ese proceso cómo se llama? Es la meiosis, ¿cierto? Ya. ¿Pero cómo se llama ese proceso? Es mala división. Dilución. ¿Cómo? Disyunción es lo bueno. Entonces, si ocurre mal de una forma errónea, una no disyunción meiótica. Entonces, no disyunción cromosómica. Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, el origen de las aneuploidías. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos células gaméticas, ¿sí?, en el cual pues vemos, ¿sí?, el cromosoma homólogos. Supongamos que es el cromosoma 21, ¿vale? El cromosoma 21. ¿Ok? Entonces, es cromosoma, ¿cómo se llama este de acá? Cuando un cromosoma se divide o se replica, ¿qué forma? El cromosoma es este, ¿cierto? Estos son los cromosomas homólogos. ¿Ok? Es el cromosoma homólogo. Pero antes de empezar el proceso de división tiene que replicarse, tiene que dividirse. ¿Formando qué cosa? Tiene un nombre especial esto. Cromátides hermanas. ¿Sí? Entonces simplemente son las cromátides hermanas. ¿Qué es una cromátides hermana? Es una copia de un cromosoma homólogo. Entonces aquí tenemos cada cromosoma homólogo con sus dos cromátides hermanas. Perfecto. Entonces lo que va a ocurrir aquí es la disyunción, ¿cierto? Entonces va a ocurrir tanto la meiosis 1 como la meiosis 2. ¿Ok? Entonces va a haber justamente, sus compañeras, va a haber una... ¿En qué fase ocurre la disyunción? ¿En qué fase de la disyunción se ocurre la disyunción? En la meiosis 1, pero ¿en qué fase durante la disyunción celular? ¿Dónde? Ya, esta es la meiosis. A ver, ¿qué fase de la meiosis? No, la metafase es cuando hay la disposición de todos los cromosomas en la línea ecuatorial. Es profase, metafase. Entonces, aquí tenemos meiosis 1 y luego tenemos meiosis 2. Primero, a ver, la crossover over, ¿en qué fase ocurre? El crossover over, ¿en qué fase de la división celular? El crossover over ocurre en la profase 1, ¿vale?
Entonces, el crossover ocurre muchos antes. Y ahora, la migración, ¿dónde ocurriría aquí? La migración, chicos. Literal. ¿Cuál? Tienen que revisar todas las partes que se la otra vez. No. Ya, a ver. Entonces, ¿Dónde? a la base, pues. Entonces, tenemos acá los cromosomas, ¿vale? Los cromosomas, y este de acá, por ejemplo, es un proceso correcto. ¿Sí? Meiosis 1, ocurre la división correcta, ¿sí? Cada célula va a tener su cromosoma homólogo, y luego ocurre la división de ambos cromátidos hermanos y tenemos este material. Entonces, tal que al inicio teníamos células 2N, y ahora vamos a tener células N, ¿no? Son diploides y esto es haploide. Este proceso se llama espermatogénesis o ovogénesis, ¿no? La creación, por así decirlo, de espermatozoides o de ovocitos. ¿Sí? Esto ocurre solamente en la línea germinal. A esto se llama, en el caso de espermatozoides, espermatogonias, en el caso de ovocitos, ovogonias. ¿Ok? ¿Hasta acá claro todo? Bien. Entonces, esto ocurrió perfecto y tenemos un espermatozoide solamente con un juego de cromosomas, ¿cierto? En este caso nos centramos solamente en el cromosoma 21. Perfecto. Pero cuando no hay una disyunción correcta, por ejemplo, la meiosis 1, ¿sí? Cuando no hay una disyunción correcta en la meiosis 1, vamos a tener que una célula tiene, en este caso, pues va a tener 2N, ¿cierto? Tiene el doble de material genético. Entonces, al momento de ocurrir la segunda disyunción, ¿sí? Va a mantenerse esa cantidad de material genético. Es decir, los ovocitos van a ser 2. ¿Ok? Entonces, la no disyunción puede darse a nivel de meiosis 1 o puede darse a nivel de meiosis 2, como es en el caso de acá. La meiosis 1 ocurrió correctamente, sin embargo, aquí no existe la migración correcta de los cromosomas, entonces tenemos células 2N. Entonces, consecuentemente, ¿qué va a ocurrir? Si juntamos este ovocito con este espermatozoide, ¿cuánto vamos a, qué cantidad de material genético vamos a tener? Si usamos este espermatozoide con este ovocito, 2 más 2N. ¿cómo va a ser? 4N, ¿no? Súper letal, ¿no? Entonces, No sabía, no sabía. comúnmente, esto no ocurre, ¿eh? Porque simplemente espermatozoides a veces entran en proceso de apoptosis. Pero lo que sí ocurre es que puede este ovocito 2N juntarse con un espermatozoide normal. Un espermatozoide normal. Ahí sí tenemos, ¿qué cosa? 2N más. ¿Cómo se llama esto de acá? ¿Listo? ¿Ok? O puede ocurrir lo contrario, un ovocito sin ese cromosoma, se junta con un espermatozoide normal. En este caso tenemos, ¿cómo se llama esto? Monozoide. ¿Ok? Y así. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, mencionar que hay especies que este tipo de división celular les conviene. ¿Qué tipo de especies será? ¿Han escuchado hablar de eso? Especies, y en vegetales es mucho más conocido, en el cual hay triploidías, en el cual este tipo de división celular les conviene a nivel de crecimiento, por ejemplo. Y en la industria a veces se utiliza. Pero mañana yo me traigo un trabajo así. En plantas sí también, pero a nivel animales. ¿A nivel de animales? En peces, chicos. En peces, no todos, pero hay varias especies que la tetraploidía es buscada. ¿Sí? Individuos 4N. ¿Cuál es lo malo? Que son individuos estériles. ¿Sí? Sin embargo, estos individuos tienen una alta tasa de crecimiento. ¿Sí? Entonces, necesita poco alimento para crecer su volumen. Entonces, en este tipo de animales es conveniente, ¿sí? Tener tetraploidía, forzar ese tipo de división. ¿Ya, chicos? Ya, ahí sí tenemos que ver la reproducción. A ver, ovogénesis, ¿dónde está? ¿Se acuerdan? Eso me pone tan... A ver, cuando hablamos de ovocitos,
Vamos a suponer que tenemos ovocitos normales, ¿ya? Ovocitos normales. ¿Ok? Estos son ovocitos normales, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con los ovocitos? Que cuando hay, por ejemplo, esta división celular, van a formar los llamados corpúsculos polares, ¿no se acuerdan? Es decir, tenemos el ovocito, ¿sí? Y dentro de este ovocito, tenemos aquí la zona pelúcida, y fuera de la zona pelúcida están los corpúsculos polares. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos un ovocito N, haploide, y aquí está el otro. Están los dos juntitos, ¿sí? Entonces, aquí está el otro, la otra célula N. Entonces, este es un corpúsculo polar, ¿ok? Entonces lo que hace el pez es justamente eso, hacer que este corpúsculo polar se integre al ovocito. Entonces de esta manera tendremos dos N. ¿Y cómo se hace eso? Con temperatura. Se maneja la temperatura y se integra este corpúsculo polar, ¿ok? Entonces es lo que hacen en la industria de claro, forzaría a que este corpúsculo polar no se degenere. No, claro, todo el nivel embrionario. Pero ya cuando el nivel Crepúsculo, pues. no, claro, vamos a con rango. Es igual, por ejemplo, en otra especie, la temperatura Sí, te puede. en tortugas, por Todo era. ejemplo. Ajá. Ahí es otro cambio, el sexo, claro. Ay. Entonces la temperatura es un sexo. Para Ya. Entonces, al final tenemos lo siguiente, ¿vale? Una mala división celular, una no disyunción, puede generar ¿qué cosa? Una trisomía, ¿no? En el cual hay un cromosoma adicio. Bien. ¿Ok? Mutaciones de pequeña escala. Son de dos tipos, transiciones, transversiones. Transición, ¿qué quiere decir? Será entre purinas o pirimidines. Es decir, si yo cambio bien, a ver todo lo que puedo poner en una secuencia, ¿vale? De pequeña escala. Tenemos aquí nuestra secuencia de CDS. ¿Ok? CDS. Listo. Tenemos aquí, empezamos por siempre ATG y nos vamos a... Voy a colocar acá unas secuencias inventadas A, C. ¿Ok? Listo. Perfecto. Entonces, aquí sí voy a pedirles que abran el código genético, por favor, ya tengan a la mano. Y vamos a empezar a modificar esta secuencia. Primera variante, ¿no? Aquí vamos a empezar a hablar de variantes, no de mutaciones, porque esta palabra es fea. Vamos a empezar a hablar de variantes. ¿Ok? Variante 1. Variante 1. ¿Ok? En el cual voy a cambiar solamente una base nitrogenada. Esas son mis exposiciones, ¿cierto? Sustitución se denomina esto. Es decir, todo el CDS es exactamente lo mismo, excepto por esa base nitrogenada. Entonces, A, C, G, y en vez de adenina voy a colocar aquí timina. ¿Ok? Timina y adenina, citosina hasta tal. ¿Ok? Antes de continuar, bueno, tenemos el CDS, nosotros tenemos la secuencia, pero también tenemos ¿qué cosa? La posición. Esta vendría a ser ¿qué posición? 1. Esta de acá, 2, 3. Vamos a suponer que esta sea la posición número 99, ¿qué es 99, 98, 97. ¿Ok? Y al final, ¿cuál sería? Vamos a poner pues 600. 600,
599, 598. ¿Se dieron cuenta que yo siempre iniciaba por el tercero? Porque el tercero tiene que ser ¿qué cosa? Múltiplo de 3. 3. ¿No? Por eso aquí, 99 para atrás, 3. Ah. 600 para atrás, 3. Siempre en el tercero. Aquí, ¿cuántos codones hay? El CDS ya sé que es 600 pares de bajo, ¿cierto? ¿Cuántos codones hay? 200. ¿Cuántos codones hay? ¿Cuántos? Si hay 600 pares de bajo, ¿cuántos codones? 200. Múltiplo de 3. ¿Sí? 200 pares, no, perdón, 200 codones. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuántos aminoácidos habría? Automáticamente. ¿Cuánto? 199. Codones menos 1. Bien. Ya, entonces ese CDS lo estoy conociendo. Entonces, es más, aquí puedo hasta hacer la proteína, ¿cierto? La proteína. ATG, ¿qué vendría a ser? Metionina. ¿Qué sé yo aquí? Bastantes cosas. AC, ¿qué vendría a ser? Asparagina. Listo. ¿Ya? También a nivel de posiciones. 3 entre 3, 1. 99 entre 3, 99 entre 3, 30. 600 entre 3, 200, ¿cierto? Pero, aquí como vamos a suponer que aquí estaba, voy a inventar ya, histidina. Aquí está en la posición 199, histidina. ¿Ok? ¿Hasta aquí claro, chicos, todos? ¿Cómo sacamos la secuencia? ¿Cómo sacamos la proteína? Todo bien, ¿verdad? Este examen fijo, ¿ah? Por eso, para que me presten bastante atención. ¿Ok? Hasta aquí todo está bien, ¿no? Está facilito. Ahora sí empezar a grabar, ¿no? No. Ya, a ver. Listo. CDS, proteína, secuencia, ¿verdad? Entonces, hace rato nosotros veíamos, en todas las mutaciones existía esa repetición, por así decirlo, ¿no? Tenemos aquí esta mutación, antes había adenina, ahora hay timina. Antes había aspartina, ahora hay metionina. ¿Cierto? Esa es la nomenclatura de las mutaciones. ¿No? Este tipo de nomenclatura me permite saber qué está ocasionando la patología, ¿cierto? Cuando es puntual, ¿no? Entonces aquí es cuando es puntual. Entonces vamos a simular nosotros esas patologías. A ver, perdón, esas mutaciones. Acá, a nivel de CDS, ¿cambió alguna cosa en cuanto al tamaño y todo eso? ¿Cambió o sigue siendo lo mismo? Sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Entonces se ha intercambiado una base nitrogenada, pero todo lo demás sigue manteniendo. ¿Ok? ¿Cuántos aminoácidos va a tener? 190. ¿Cierto? Pero analicemos qué tipo de sustitución está ocurriendo. ¿Qué se cambió? Una adenina por una timina, ¿cierto? ¿Dónde se cambió? En la posición 97. En la posición 97. ¿De qué secuencia? Del CDS. CDS. Entonces hay una nomenclatura para llamar a eso. La C significa CDS. ¿Ok? La C significa CDS. ¿Qué más? ¿Qué más va aquí? Sería la ubicación donde ocurre esta sustitución. ¿Qué ubicación es? 97. ¿Qué está ocurriendo? Se cambia una adenina por una timina. Entonces, esta vendría a ser la nomenclatura de esta mutación. ¿Ok? Y en cuanto a su nombre, ¿qué tipo de mutación es? ¿Sustitución de qué tipo? Esta es pirimidina y esto es purina, ¿cierto? Entonces, sustitución de tipo transición o transversión. Transversión. ¿Ok? Recuerden, cuando es del mismo grupo es transición. Cuando son grupos diferentes, transversión. ¿Qué pasa a nivel de proteínas? ¿Qué pasa a nivel de proteínas? A ver, aquí metionina. TAC, que me está sintetizando. A ver, chécalo por favor. ¿Esto? Esto no, no. TAC. C. TAC. Tirosina. No, Tirosina. no. Se hace Tirosina. 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 ¿Ok? Hay que pensar que era otro. Tirosina. Vamos a ver entonces la tirosina. Con Y. Así no. Ya. Tirosina. Entonces, a nivel de proteínas también podemos hacer su nomenclatura. ¿Cómo sería? P de proteína. ¿Ok? Entonces, ¿en qué posición está ocurriendo esto? 133.
33. 33, ¿cierto? Mantenemos, porque no hemos interceptado nada. Entonces, a nivel de proteínas se hace una pequeña diferencia. No se hace el número, sino se hace el aminoácido inicial. Aspartina, el número, 33, y el nuevo, tiro. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma como hacer una nomenclatura de proteínas. ¿Cuál es su efecto? Entonces, aquí hay varios tipos de efectos. A ver. Si es que se cambia de aminoácido, se llama cambio de sentido. Si no se cambia el aminoácido, ¿cómo sería? Si aquí en vez de tirosina tenemos aspargina, entonces ¿cómo sería? Sinónimo. ¿Sí? Sinónimo. Es decir, no cambió nada. Pues, ¿no? ¿Y por qué explicamos eso? ¿Qué propiedad del código genético es eso? Si por ejemplo aquí es AC, es aspargina, ¿cierto? Pero AA, a ver, AU, ¿qué es? Igual, ¿cierto? AA1 también es aspargina. ¿Cierto? El tambaleo también, como el código genético degenerado, ¿no? Código genético degenerado, me permite explicar eso. ¿Por qué? Porque tenemos varios codones, el mismo amino ácido. Es silencioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me está causando absolutamente nada de cambio, ¿ok? La proteína sigue siendo la misma. Listo. ¿Ok? Entonces, acá no, aquí sí se cambió, entonces se llama cambio de sentido. ¿Ok? Cambio de sentido. Entonces, hay que analizar qué tipo de cambio es este, si es grave o no. Hace ratito vimos en la exposición la palabra conservada. Entonces, ¿cuándo es conservado? Cuando se mantiene la proteína. Cuando ambos son del mismo grupo químico. ¿Y cuándo es no conservada? Son de diferentes grupos químicos. A ver, porfa, chequen la aspargina, ¿qué grupo químico es? ¿Qué tipo de aminoácido es? Eso es. No es esencial. No, pero tipo. Grupo de aminoácidos, con lo que no. Ah, ya. Yo lo tengo. Es esencial, creo. No, pero grupo a nivel químico. Ah, Ya, eso de ahí. Ya, porfa. Aspargina. R. Ay. Polar, creo. Oye, la cambié de tía. Calma. R polar sin carga. Polar es sin carga. Aspargina. Ya, polar, ¿no? Listo. Entonces, polar sin carga. Y tirosina. La tirosina es no polar aromático. No polar. Aromático, ¿no? Sí, aromático. Ah, cierto, aromático. Listo. Entonces, peor aún, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es un cambio de sentido no conservado. ¿Por qué? Porque son grupos de aminoácidos diferentes. ¿Sí? Todos saben dónde ver, ¿no? ¿Hasta aquí todo está claro? ¿Sí? Todos saben dónde ver. Si yo les pregunto esto, obviamente les voy a dar esa tabla, ¿no? Para que ustedes solamente vean, ¿está en la mismo grupo o no? Listo. Perfecto. Entonces, esto vendría a ser a nivel de nomenclatura y a nivel de efecto de la proteína. ¿Ya? ¿Claro, chicos, aquí? ¿Cuál es conservado, por ejemplo? Dame un aminoácido del polar también. No, de polar. Una prolina. Entonces, en lugar de tener tirosina, me origina una prolina. Es conservado. Sí. ¿Sí? Eso no tiene que ver con la afecta la circulación. Listo. Es bonito. Ya, vamos a ver esta parte. ¿Cuál? No, lo digo bajando. Son bonitas. Ya. Listo. ¿Ya, chicos? Esta es Entonces, sustitución. hasta aquí es sustitución. Sí. ¿Vale? Sustitución. Ahora, ¿cuándo sería grave? O sea, el de acá es grave, sí, porque está afectando ¿qué cosa? Su plegamiento, ¿cierto? El de acá está afectando su plegamiento de la proteína. ¿Puede afectar su función? Puede. Entonces, pero es rescatable por alguna manera, ¿no? ¿Cuándo es grave? ¿Cuándo esta mutación sería grave y ya no hay forma de...? Ya cuando hay inserciones de lesión, no, pero en sustituciones, ¿cuándo sería grave? Cuando afecta el codón inicio, pues. ¿Qué pasa si afecta el codón inicio? No se sintetiza nada. O también cuando afecta el conductor, ¿cierto? Pero hay otro caso también, que podría ser grave.
Ay, mira lo que sube, ¿verdad? Cuando sí, y es más, uno mostró esta mutación, ¿ah? No, Fabio. No, tampoco. Dios mío. Pero ya es personal. Entonces, ¿cuándo sería grave? Mencionaron ustedes muy bien, cuando es codón de inicio y codón de stop, el afectado, bien. Pero hay otro también. Y lo que está hablando de sustitución, y el otro, ¿Cuál sería? de lo que, ¿de qué está hablando ahora? Sigue hablando de sustitución. Sí, sí. Los voy a cambiar esta base, ya, estamos por efectos del ejercicio. Sigue hablando de sustitución. Sí. A, G, ¿qué vendría a ser, chicos? Lisina. Lisina. Sí. ¿Ya? ¿Cuándo sería? A ver, ¿alguien se dio cuenta? No, ¿Qué mutación sería súper grave? Lisina, no glicina. Lisina. ¿Cuándo? Y alguien me mencionó en una discusión. Cuando se añade un codón de stop prema. Entonces, en este caso, sería, ¿qué cambiaría? En vez de adenina, una timina. El mismo tipo de mutación, ¿cierto? Lo cambié, entonces el mismo tipo de mutación. ¿Aquí qué aparece? Un codón de stop. Se acabó, ¿no? Si aquí era 200 aminoácidos o 199 aminoácidos, ahora va a ser ¿cuántos aminoácidos? 32. ¿Cierto? 32 aminoácidos. Entonces ya no tiene nada que ver esta proteína con la que se va a sintetizar ahora. Entonces, a nivel de nomenclaturas, ¿cómo sería? C, 32. no, C, 97. Ah, ¿verdad? Es la misma cosa, ¿cierto? Ah. Es la misma cosa porque había cambiado, bueno, había cambiado a G, pero a nivel de mutación es la misma cosa, ¿cierto? Pero se le agrega un asterisco ahí, o sea, de esto. No, todavía no, porque estamos hablando de El primero. CDS, todavía. Listo. A nivel de sustitución de tipo Transversión. proteína, ahora sí cambia todo. ¿Cierto? Es proteína, ¿qué más? El aminoácido. El aminoácido que estaba inicial, y el glicina en este caso, El número. el número, 33. Y el stop. y ahora sí, Y el esto. asterisco. Generalmente se representa por un asterisco. ¿Ok? Entonces, en este cambio, en este caso el nombre es cambio, la palabra es mucho más radical, sin. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya la proteína ahora no tiene ninguna función, ¿no? Entonces, el cambio sí fue súper grave. ¿Ok, chicos? Entonces, cambios sin sentidos también puede ser cuando afectan, como ustedes dijeron, al codón de inicio o al codón de stop, ¿no? Realmente se llama no stop o no step. ¿Ok? ¿Bien? ¿Sí? Profe, ¿no hay problema si se vuelve a producir otra metionina? No, el problema es que, por ejemplo, es que tú dices, ¿no? Ya, ok, supongamos que la secuencia es así, A, T, G, ¿no? A, y A, T, G aquí aparece, ¿no? Otra vez, entonces la síntesis va a iniciar acá, ¿cierto? ¿No? Aquí va a iniciar la síntesis y todo lo demás, ¿no? Pero habría que analizar si estos dos aminoácidos, que ya no están ahora, ¿sí? Tienen una implicancia a nivel de plegamiento, ¿no? Entonces, habría que ver ya el modelamiento de la proteína para saber qué está pasando. Porque la síntesis va a arrancar aquí, ojo. Ya. ¿Qué? Bien. ¿Qué otro tipo de relación, chicos? ¿Nos falta? Ya. Ahora, algo más radical, ¿cierto? Varios. ¿Cuándo es? ¿Cuándo sería? Algo súper radical. Hijos, también muchos hablaron de esto. ¿Qué vendría a ser esto, chicos? Las inserciones o deleciones. ¿Ok? Hasta acá es sustituciones. ¿Vale? Inserciones o deleciones. Supongamos que tenemos aquí una inserción. ¿Ok? Entonces, y aquí tenemos una actividad. Insert. ¿Ok? Entonces, a nivel de posiciones, ¿cómo sería? Inserción. 1, 2, 3, 97, ¿cierto? 98, y ahora sí, todo ha cambiado, ¿cierto? CDS cambia, ¿cuánto sería ahora? 301,
codones cambia, porque sería 200 más una base nitrogenada, aminoácidos cambian. Es por eso cuando hay una inserción o deleción, todo eso de acá ya pierde, ¿sí? Ni siquiera lo coloqué aquí solo para que vean, ¿no?, que todo cambia, pero ya no tiene sentido. Por eso se llama cambio del marco de lectura, ¿sí? O corrida del marco de lectura. ¿Por qué? Porque ya todo lo que está de aquí hacia adelante ha cambiado. No es nada parecido al original. Entonces, en caso de inserciones o de lesiones, el problema es grave. Entonces, ya no codifica nada. Es más, ¿qué va a ocurrir? Entonces, tenemos aquí, a nivel de CDS, ¿cómo se representa? Entonces, primero, ¿dónde está ocurriendo o en qué intervalo está ocurriendo la inserción? 97 y 98, ¿cierto? En ese espacio está ocurriendo la inserción, ¿vale? Y se coloca, pues, ¿no? Inserción. ¿Ok? ¿De quién? ¿Quién se está insertando? Una y, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de mutación es? Es una inserción, se acabó. O es un index de tipo inserción. Ya. A nivel de proteínas, ¿cómo sería? La original, ¿cuál era? Lisina, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Posición? No, CDs, a nivel de proteínas. 33. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué aminoácidos está utilizando ahora? ATA. ¿Cuál es ATA? Isoleucina. ¿Ahí quedaría todo? ¿Qué estoy diciendo con esta nomenclatura? Está ocurriendo esto, ¿cierto? Simplemente una base se reemplazó por otra. ¿Y eso es lo que pasó o no? Fue algo más grave. Fue algo más grave porque todo se corrió, ¿cierto? Todos los codones se han corrido. Con esta nomenclatura lo único que estoy diciendo es que pasó esto, ¿no? Una aminoácido, pero una base se cambió por otra. Pero no, está corriendo algo mucho más grave. Por eso ahora sí vamos a utilizar el FS. ¿Ok? Para indicar que hay un cambio de marco de lectura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Como se corrió el marco de lectura, lo más probable, casi 100%, es que va a aparecer un codón de stop prematuro. ¿Sí? Por aquí va a aparecer un tag. ¿Sí o sí? ¿Ok? Porque se ha corrido el marco de lectura. ¿Sí? Entonces, la nomenclatura va a ser la siguiente. Prensheet, y a partir de la base nitrogenada, la cual se insertó, por ejemplo, esta de acá, 1, 2, 3, qué sé yo, hasta 10, contamos 10 y cuando aparece ese. ¿Ok? Entonces, ¿qué me indica esto? Que después de ocurrida la mutación, 10 pares de bases después, está un codón de stop. ¿Ok? Entonces, esta es la nomenclatura de una inserción. ¿Ok? Después de 10 posiciones, hay un stop lema, ¿no? Entonces, ahora sí, yo represento una inserción tal cual. ¿Ok, chicos? ¿Claro? ¿Esta parte? Contamos, ¿sí? Contamos las bases nitrogenadas, ¿sí? Hasta que aparezcan. Oh, perdón, aquí un error. No es bases nitrogenadas, es codones. Contamos los codones hasta que aparece un codón stop. ¿Okay? No bases nitrogenadas, ¿vale? Contamos codones hasta que aparece un. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer eso ahí para que no medio confuso. Vamos a colocar lo siguiente, ¿vale? A ver, al toque. Aquí ayúdame para hacerlo rapidito. Supongamos que esta es la secuencia, ¿vale? ¿Cómo es normalmente? AG, CAC, y AG algo, ¿ya? Sí. Acá, ¿qué es? CAC, ¿qué es? Histidina. CAT.
¿Histidina también? Sí. Ya, histidina. ¿Ok? Y otra más. ¿Ok? Ya. Listo. Entonces, al ocurrir la mutación, ¿qué va a pasar? Todo se va a correr, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué vamos a tener? PAG, el resto lo repetimos, ¿no? Porque no ha habido nada. C, A, C, 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 A, G, A, G, y así se va, ¿cierto? Entonces, aquí aparece el codón de stop, perdón, aquí, ocurre la inserción, ¿cierto? Entonces ahora tenemos estos nuevos. No la chuté, a ver. No, tira uno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? CCA, PAG, ¿cierto? Esa es la nueva secuencia. Entonces, cambiamos aquí por lisina, que hay ahora, isoleucina, ¿cierto? Isoleucina. ¿Me interesa saber cuáles aminoácidos son? La verdad que no. ¿Qué me interesa saber? ¿Cuántos codones son hasta que aparezca el stop? Entonces, ¿cómo sería la nomenclatura? 3 asterisco. ¿Sí? ¿Ahora sí, claro? Entonces, ese es el número de codones hasta que aparece un codón de stop. Lo mismo para la deleción, ¿vale? El mismo principio, ¿no? Lo mismo. Entonces, si hay una deleción, pongamos así, ¿no? La nomenclatura sería C, en este caso igualito, ¿no? 103, posición 104, por ejemplo. Está deletando una base nitrogenada, ¿vale? Que sea la adenina. Nada más. Se está deletando una adenina, ¿no? Al momento de hacer la nomenclatura, lo mismo. Proteína, 103, voy a inventar ya. Histidina, en la posición. ¿Cuánto sería? A ver, aquí sí lo podemos sacar. ¿En qué posición sería? ¿En qué codón está afectándose? Tenemos la posición 103, 104, 105. ¿Cuál es múltiplo de 3? 105, ¿cierto? ¿Qué codón es este de acá? ¿Qué codón es? 105 entre 3. ¿Qué codón es? 35. 35. ¿Sí? Entonces, histidina, el codón 35, se cambió por, qué sé yo, una isoleucina, pero como es una deleción, ¿no? En la posición, qué sé yo, 20 está ocurriendo el stop. ¿Ok? Entonces, eso sería un. ¿Ok, chicos? ¿Claro esta parte? ¿Claro, chicos, esta parte? Estadística que hace. No, este era otro. Es una hueva. ¿Qué pasa? ¿Cómo te parece? No, esta de. Ah, ya. ¿Ya? Ay, Espérate. no le digas eso, dice. Mentira, igual sí, yo pasé la justa. Pásale, eso. Ya. Listo. Entonces, lo que voy a hacer lo relacionado a la nomenclatura. ¿Vale, chicos? Ahora sí, dile. Espérate. Sí, a ver, espérate. Sofía sacó 19. ¿Qué pasó? Sofía sacó 19. Calo. La odio. Yo saqué un 9. Uy, qué Mira, si tengo 9 yo pasado. sí, Ya pasaste, ya. sí. No, pasé, tengo que decir que no. Pero es Ya, chicos. en el grupo decía Igual las diapositivas, todo lo que hablé está ya, lo chequean y para reforzar nada más. porque estaba ¿Ok? pidiendo Ahora, solamente de el complementario que es el origen de las mutaciones, ¿vale? ¿Por qué se originan? Entonces, va a haber dos orígenes, ¿vale? Espontáneos y inducidos, ¿no? Entonces, lo más común es relacionar la mutación es la radiación, por ejemplo, ¿no? Es una forma inducida, ¿no? Espontánea quiere decir pues, que hay cambios químicos dentro de las bases nitrogenadas que hacen que su complementariedad se
vía alterada. ¿Ok? Entonces, empecemos por las espontáneas. ¿No? Primero, pues errores de la polimerasa. Si todo, ¿en qué momento ocurre una mutación? ¿No? ¿En qué momento se cambia una adenina por una timina? ¿En qué fase de la expresión génica? En la replicación, pues, ¿no? Si ahí se sintetiza el DNA y se sintetiza mal, pues ahí es donde está ocurriendo el problema. Entonces, la polimerasa puede equivocarse. La polimerasa puede equivocarse. Sin embargo, la célula tiene un sistema de reparación altamente especializado. ¿Sí? ¿No? La mutación sería muy común, ¿no? Entonces, normalmente la célula lo repara, pero si no ocurre, ya es cuando se mantiene. Pues. Bien, entonces, generalmente, para que se dé una mutación es porque hubo un cambio químico en la base nitrogenada. Hay un cambio químico. Entonces, estos cambios químicos, ¿cómo pueden ser? Puede ser tautomería, que vamos a ver ahora, o puede ser una lesión espontánea dentro de esa base nitrogenada, o puede ser también lo que se conoce como transposon. Entonces, todas estas formas son formas naturales o espontáneas. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, acá no tenemos la polimerasa. Entonces, un error mínimo, en lugar de colocar una guanina, coloco una adenina, me está generando una mutación. ¿Ok? Entonces, ese error tan pequeñito hace que tenga sus consecuencias. Bien, entonces ese es el error más simple de entender. Luego, tautomería. ¿Sí? Aquí sí. Vamos a poner un poquito de atención. Ya, aquí es química nomás, ¿ya? Normalmente, ¿vale? Las bases nitrogenadas lo podemos tener en dos formas. Esas formas son reversibles, es decir, que cambian de una a otra. Las bases nitrogenadas pueden estar en sus formas normales, ¿ok? O en sus formas tautoméricas. ¿Y qué es lo que origina eso? Pues simplemente la migración de un elemento químico, de un protón. Migra este protón, entonces convierte a una base nitrogenada en una base tautomérica. ¿Cómo así? Tenemos la adenina y citosina en sus formas amino, que son las formas normales, y en sus formas keto, que también son formas normales. ¿Vale? Entonces vamos a tener dos formas aquí. En sus formas amino y en sus formas keto. ¿Ok? ¿Quiénes son? La adenina y citosina y la guanina y timina. ¿Ok? Pues aquí ya tenemos otro tipo de agrupamiento de las bases nitrogenadas, ¿cierto? Un nuevo tipo de agrupamiento. Entonces, si es que estas bases nitrogenadas, ¿vale?, sufren un proceso de tautomerismo, por así decirlo, forman una fase que se llama imino, ¿ok? Imino, o una fase que se llama enol. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Pues químicamente es lo siguiente, miren, aquí tenemos la base normalita, hay esta migración del protón hacia el anillo aromático. Lo mismo acá, hay una migración del protón hacia el anillo aromático. Esa migración hace que tenga esta forma de imino. Acá lo contrario, del anillo aromático pasa formando un hidroxilo. Pasa formando un hidroxilo. Entonces, tenemos, ¿sí?, esas formas imino y keto. ¿Qué implica eso? Implica, por ejemplo, si la adenina, ¿vale?, es complementaria normalmente, la adenina es complementaria normalmente a la timina, su forma keto, su forma imino, porque la adenina forma una forma imino, ya va a ser complementaria en este caso pues a la keto. ¿Ok? Entonces, esto, así se entiende el tautomerismo, ¿sí? En los cuales, en lugar de ser complementario a la timina, ahora esta modificación química hace que sea complementario a la citosina. ¿Ok? Esto vendría a ser tautomerismo. Entonces, una forma simple de verlo es de la siguiente manera. Tengo aquí una secuencia normalita de ADN, ¿vale? Con sus bases, adenina, timina, guanina, citosina, timina. ¿Ok? Consecuentemente tengo su complementario, ¿sí?
timina, adenina, citosina, guanina, adenina. ¿Ok? Hasta acá todo bien y todo perfecto, listo. Luego existe la replicación. ¿Qué es replicación? Se separan cada una de las cadenas, ¿correcto? Y forman su complementariedad. A, T, G, C, T, ¿ok? Y acá también la cadena T, A, C, G, A. ¿Y se forma qué cosa? La complementaria. Vamos a colocar un color mayor. Entonces acá tenemos timina, adenina, citosina, guanina, adenina. Hasta acá, todo bien. ¿Qué ocurre cuando hay un problema? Cuando una de estas bases nitrogenadas se forma o se comporta de manera tautomérica. Vamos a suponer aquí en el ejemplo la guanina. ¿Ok? La guanina se comporta de manera tautomérica. Entonces vamos a cambiar aquí de color. Y vamos a colocar esto de aquí. Una guanina tautomérica. Es decir, se forma una forma enólica. ¿Sí? La guanina tiene una forma enólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica eso? La guanina, ¿con quién es complementario normalmente? Con la citosina, ¿cierto? Entonces lo normal es que aquí tengamos esto. Adenina, timina, citosina, guanina, timina. Es lo normal y todo seguiría estando bien. Pero cuando está en su forma enólica, se complementa con la timina. Entonces es así como se originan las mutaciones. Por este lado, ¿qué tenemos? Pues otra vez, la primera replicación. ¿Vale? Esta es la primera replicación. La segunda replicación. Por este lado que tenemos, vamos a ver que no pasa nada, ningún cambio. Entonces vamos a tener esto de acá, ¿cierto? Su cadena y su complementaria. Lo mismo acá. Su cadena y su complementaria. ¿Ok? Que es exactamente como las primeras. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo, no, chicos? ¿Sí? No quiero colocar las letritas. Esas líneas se entiende que son estas de acá, ¿cierto? Al no colocar todas las letras se ven. Nos centramos en esta. Entonces, la replicación, la siguiente replicación, ¿cómo va a ser? Esta es mi cadena molde, esta es mi cadena molde y tengo sus complementarias consecuentes. Entonces, acá tengo adenina, timina, timina, guanina y ¿cuál será su complementaria? Sería timina, ¿qué más? Adenina, ¿cuál sería acá? Adenina, citosina. Así no. Por el otro lado, Ahí no sería guanina. ven, Tiro, o timina, sea, de este. adenina. Sería Acá, citosina. esto de aquí es clave, ¿vale? La forma tautomérica no es ¿Se confunde? definitiva, es reversible, ¿vale? Entonces, vuelve a su forma natural. Lo normal es que vuelva a su forma natural, es decir, se comporte como guanina, guanina, guanina. ¿Cuál sería su complementario? Yo tampoco. Le pregunto. O sea, a ver, cuando cambia ¿Dónde me por quedo? la tautomería se vuelve enólico. Esto no es igual a esto. Ah, no, aquí viene la rosa. No, pero ya acá, ¿por qué lo Aquí viene la cambió? rosa, pues. Esto. Sí, pues. Que esto es que... No, hago esto todo. Ah, claro. Eso te estoy diciendo. Sí, se vuelve. Sí, también. La tercera es la que ¿Qué dice? Félix. 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 guanina. Ayúdame el bracito. Ah, claro, claro. Ya sé que te refieres a ¿Ok? lo de enólico. ¿Sí? A ver, ¿Qué? ¿Por qué? vemos. ¿Ahora por qué puso? ¿Ahora por qué puso? Le pregunto. Profe, una pregunta. ¿Qué? ¿Sigue más? Sí, O sea, no. citosina y citosina. Ajá, citosina. y Abajo, abajo. Ajá. Extra. Ajá, esa era mi pregunta. Timina, adenina, citosina, adenina, timina, guanina. Ajá. No. De ahora sí. ¿Vale? Entonces, G. sería timina, ¿cierto? Citosina y adenina.
Citosina. Y acá sería adenina, ¿cierto? Mm. ¿Sí? Y por el otro lado ya mantenemos normal. PAG. Falta el Ahora sí, guanina normal. Y su complementaria sería adenina, timina, guanina, citosina. ¿Ok, chicos? Ahora sí. ¿Está bien? Ya entonces, básicamente cojo cada cadena con su cadena molde, ¿sí? Su complementaria respectiva. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué tengo? ¿Esto es igual a la original, sí o no? Sí, ¿cierto? ¿Esto es igual a la original? Sí. ¿Este es igual a la original? Sí. ¿Este es igual a la original? No. Tenemos una mutación. ¿Y cómo lo representamos? De la siguiente manera. Decimos, miren, aquí teníamos una complementariedad citosina-guanina, ¿cierto? Aquí teníamos la complementariedad citosina-guanina. Ahora, ¿qué complementariedad tenemos? Timina, ade. Entonces, hemos pasado de citosina-guanina a una timina, ade. Es así como lo representamos. ¿Después de qué? Después de 2 replicaciones. Entonces aquí, imaginemos que nunca más vuelve a ocurrir una mutación. Entonces, esta cadena ya es diferente, ¿verdad? Entonces así se perpetúa una mutación. ¿Por qué? Porque hay una división semiconservativa, ¿no? Permite explicar el proceso de perpetuación de una mutación. ¿Claro, chicos? Profe, Dime. en la segunda descripción, la guanina ahí no se comporta de forma... Eso, como es un proceso reversible, ¿vale? Entonces, el de acá es reversible, no es permanente. Eso está ¿Ok? Es un proceso que por segundos nada más. Y justo ahí se comportó como tautomérica y permitió esta nueva base. Es un proceso así de segundos, ¿ya? Pero es de las principales causas de las mutaciones, justamente. Como verán, es un cambio químico y es espontáneo. No inducido por nada. Fue un error, un cambio en el pH, algo que hizo que se cambie esa base en proceso. ¿Ok, chicos? Básicamente eso es lo de acá. ¿Sí? ¿Claro todo? No, es reversible. Como te digo, puede ser el pH del medio. O sea, en lugar de escupir. Sí, sí. Sí, no, la guardas la complementaria. Ya, entonces, Haces tu secuencia de cada. hay otro tipo de cambios, ¿vale? Que involucran igual, cambios químicos dentro de la base nitrogenada. ¿Vale? Todo es por cambios químicos en la base nitrogenada. Por ejemplo, la despurinización. ¿Qué es la despurinización? Pues es la ruptura del enlace glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar. Es decir, aquí tenemos el nucleótido. Este es el nucleótido, aquí está su fosfato, ¿cierto? Y aquí tenemos la base nitrógeno. El enlace que une a la base nitrogenada con el nucleótido es un enlace glucosídico. Si hay una ruptura, ¿qué va a ocurrir? Ese proceso se llama despurinización. ¿Qué tipo de mutación origina esto? ¿Qué tipo de mutaciones? Todos a pequeña escala, ¿no? ¿Pero qué tipo de mutación origina esto? Cuando pierde una base nitrogenada. Un indel, ¿cierto? Una eliminación, una deleción. Es igual, estos están unidos ¿por qué? Si nosotros químicamente lo observamos, por enlaces glucosídicos. ¿Cierto? Estos están unidos por enlaces glucosídicos. Y si ocurre una ruptura del enlace glucosídico, puede tener una despurinización, es decir, una deleción. ¿Ok? Entonces, básicamente, pérdida de una adenina o una guanina. Generalmente esas dos bases las que tienden a sufrir este proceso de despurinización. Otro, pérdida de grupos aminos. Nuevamente, la química de la base nitrogenada, ¿no? Entonces, generalmente esta pérdida de grupos aminos hace que una citosina se comporte como un uracilo. ¿Qué implica eso? El mismo ejemplo acá. ¿Qué implica que esta citosina sea especial? Vamos a colocar esto. ¿Qué implica que esta citosina sea especial? Entonces vamos a colocar como está todo normal, ¿vale? Entonces, si esta citosina es especial ahora, ¿sí? Es una citosina especial, ¿por qué? Porque perdió su grupo amino, ¿no? El proceso de desaminación, ¿se comporta como quién? Esta citosina especial se comporta como quién? Se comporta como una uracilo, ¿cierto?
Entonces, al perder su grupo amino se comporta como un uracilo. Consecuentemente, ¿quién va a ser complementario? Adenina. ¿A quién? Adenina. No, va a ser complementario con adenina, porque se comporta como uracilo. Entonces va a ser complementario con uracilo. ¿Qué pasa en la secuencia? ¿No? Otra vez, tenemos la perpetuación de una mutación. Entonces, aquí como si fuera normal. ¿Sí? Entonces, al haber este cambio, ¿qué vamos a ver? Este de aquí que era adenina, ahora es que ahora es complementario con quién? Ok, lo mismo. Entonces tenemos una mutación que va de GC hacia AT, ¿ok? Por un proceso de desaminación, ¿ok? Y eso es totalmente lo que colocamos. De GC cambia hacia AT, ¿sí? De GC normal cambia hacia AT, ¿ok? Entonces eso es desaminación. Cambio químico en la base nitrogenada. ¿Sí? Y otros más cambios que puede haber por la oxidación misma de y el último de esta parte, ¿vale? Vendría a ser los transposones. Entonces, los transposones son elementos, son secuencias nucleotídicas que van saltando a lo largo del cromosoma, ¿vale? Es normal, por ejemplo, cómo nosotros explicamos la pigmentación en el maíz. Fue descubierto más la pigmentación en el maíz como nosotros un choclo, porque no sé si ustedes han visto. Pero puede tener varios tipos de pigmentaciones en maíz, ¿no? Los embriones pueden tener varios tipos de pigmentación. ¿Por qué? Por justamente este proceso de transposición. Entonces, justo la que investigó esto, pues, la científica llamada Bárbara Mejito, que le dio el premio Nobel y todo. ¿Qué observó ella? Observó lo siguiente, que existen secuencias llamadas transposones. Son secuencias que van saltando a lo largo de todo el cromosoma. ¿Sí? Son secuencias que saltan a lo largo de todo el cromosoma. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Cuando estos transposones se posicionan ¿dónde? En un gen importante, ¿no? En un gen vital. Entonces, al colocarse, ¿sí?, en un gen importante, entonces la expresión génica va a cambiar. ¿Qué tipo de mutación va a generar esto? ¿Qué tipo de mutación? ¿Sustitución? Pero una inserción. ¿Por qué? Porque es una secuencia de un ATT se está insertando en un gen, ¿no? Entonces está originando un índice de tipo insert. Bueno, la inserción es letal, ¿no? La inserción simplemente hace que la expresión génica cambie. Hemos visto. No hay una inserción que mantenga la misma. Ok, chicos, entonces esta sería la tercera causa espontánea, ¿vale? Entonces, así estaríamos quedando. La próxima semana es que terminamos de hablar de mutaciones y ya estaría listo.